Iniciamos el capítulo C, con el cual vamos a mirar algunos elementos avanzados de la programación gráfica de usuario, la cual nos va a permitir crear objetos personalizados, objetos visuales con funcionalidad que no la encontramos en otros de los widgets que ya establece Java dentro de sus librerías. Para ello vamos a ver algo de programación gráfica, computación gráfica. Vamos también a aprender a ubicarnos espacialmente en dos dimensiones utilizando coordenadas X y Y. Y para ello pues vamos a crear nuestro primer ejercicio, al cual lo vamos a llamar graph, que utiliza pretende aprender a manejar dos dimensiones dentro de un espacio. Al final nuestro homework acostumbrado. Ok, para ello entonces nosotros inicialmente entendamos que dentro de una ventana nosotros vamos a poder ubicar fácilmente cualquier tipo de control siempre y cuando se encuentren todos organizados dentro de una familia de clases. Por ejemplo, si tenemos un botón, está el botón OK. Si tenemos por acá un combo box, una caja desplegable con diferentes ítems, si tenemos por aquí un slider, un objeto para seleccionar valores, todos ellos se encuentran relacionados entre sí porque ellos pertenecen a la misma familia. Tenemos la clase button, la clase combo box, la clase slider. Estas clases son comunes porque ellas heredan de una clase llamada JComponent. Esta clase nos permite, coloquémoslo así, nos permite heredar ciertos elementos a estas otras tres clases para que puedan ser visualizados dentro de una ventana. Entre ellas, el método paint es el método que me va a permitir crear o graficar dentro de una ventana cualquiera de ellos. El método paint es un método común que me va a permitir que dentro de la ventana se pueda graficar. Para eso es el método paint. La ventaja ahora que tenemos es que JFrame es una clase que está directamente relacionada con JComponent. Es decir, dentro de un JFrame yo puedo ubicar JComponents. Todos los que tenemos aquí abajo son JComponents. Podemos mirar más objetos que también hacen parte de la misma familia. JComponent, miremos este. Por ejemplo, estos. En Java nosotros encontramos que dentro de la librería Swing, JComponent es la clase de la cual han sido extendidas todas estas clases. JSlider, JLabel, bueno, algunas de ellas que ya las hemos manejado. Por ese motivo, todas ellas pueden ser ubicadas dentro de un JFrame. Un JFrame, como esta ventana, puede fácilmente ubicar a cualquiera de ellas. Pero ¿qué pasa si nosotros entre las clases que ya se encuentran organizadas de la librería y que heredan de JComponent no encontramos la funcionalidad que deseamos? Por ejemplo, asumamos que requerimos un objeto que tenga esta forma, asumamos que es como un botón al cual yo lo puedo girar. Ese botón no existe. Para ello nosotros tendríamos que crear un objeto personalizado para esa. Por ejemplo, le podríamos colocar custom widget, es un objeto personalizado, y para que este objeto personalizado pueda ser graficado y pueda ser asociado dentro de una ventana, también debe heredar de JComponent. Y eso quiere decir que también va a poder utilizar este método, el método paint. Esta es la estructura básica de lo que nosotros necesitamos para poder crear objetos personalizados. En el ejercicio que vamos a trabajar ahora en Java, vamos a crear un nuevo proyecto que lo vamos a llamar Advanced Web Applications, en el cual vamos a ubicar los nuevos ejercicios que vamos a resolver en las siguientes videoclases con el objetivo de encontrar nuevas funcionalidades dentro de Java. Bien, ahora entonces vamos a crear aquí un nuevo paquete al cual lo vamos a llamar Exercise
one graph. Aquí está nuestro gráfico y dentro de él vamos a crear dos clases. Una inicialmente una clase que me permita una nueva clase, nombre de la clase, una clase que me permita mirar los objetos, lo voy a llamar graph view, el visor de los gráficos. Y aparte de esto vamos a crear diferentes objetos visuales que los vamos a involucrar dentro de nuestra clase GraphView. Bien, entonces en GraphView lo típico es una ventana, extends de JFrame. Vamos a tener aquí unos atributos que ahora los vamos a diligenciar. Vamos a tener nuestro constructor GraphView, el cual tiene un título, GraphViewer, GraphViewer. Vamos a tener un tamaño, el tamaño pongámoslo de 500 por 500 y vamos a configurar unos objetos, setup widgets. Vamos a ubicar también un método para los eventos, configuración de eventos, y al final lo volvemos visible. Sí, vamos a ubicar también nuestros métodos. A ver, aquí están los métodos privados, void setup widgets, y también private void setup events. Y al final vamos a tener nuestro bloque principal, nuestro main, static void main string argumentos, en el cual autoinstanciamos la clase view. Ok, bueno, empecemos con setup widgets y nuestros objetos. Vamos a iniciar programando una clase básica que la vamos a llamar. Vamos a hacer lo siguiente: queremos que en nuestra ventana graficar lo siguiente. Dentro de nuestra ventana queremos crear un gráfico, un dibujito de un emoji. Simplemente vamos a colocar una carita que tenga lo siguiente. Eso. Para tal fin necesitamos crear líneas, círculos y ubicarnos espacialmente. Se podría dibujarla directamente sobre la ventana, pero lo que mejor podemos hacer nosotros es crearla como un objeto personalizado, un widget personalizado, y luego asociarlo a nuestra ventana. Vamos a hacer eso. Entonces vamos a crear una nueva clase a la cual la vamos a llamar emoji. Esta clase emoji es un objeto que va a poder ser asociado dentro de una ventana, para lo cual tiene que heredar obligatoriamente de la clase JComponent. Como lo vimos hace un momento, JComponent es la clase que me permite heredar a cualquier clase la posibilidad de pintarse. Por ese motivo vamos a tener que obligatoriamente sobreescribir el método paint. El método paint es un método que tiene que estar definido tal cual como lo acabamos de escribir, con un parámetro de tipo graphics. La variable g, que puede ser cualquier identificador de tipo graphics, me va a permitir hacer cualquier tipo de gráfico. Por ejemplo, si ubicamos g punto, vamos a encontrar entre las diferentes funciones, todas funciones de dibujo. Dibujar en 3D, dibujar arcos, dibujar bytes, dibujar imágenes, dibujar óvalos, polígonos, rectángulos, etcétera. Son una cantidad de funciones para poder hacer graficación. Paint es el método que se requiere para que una ventana pueda pintar a cualquier objeto que esté dentro de ella. En este caso nosotros tenemos que
ubicarnos dentro de nuestro gráfico y entender que dentro del componente este punto para nosotros es la coordenada 0,0 y las variables x aumentan horizontalmente y la variable y aumenta verticalmente, similar a como hacemos nosotros la tabulación en un plano cartesiano, solo que en esta ocasión el plano cartesiano está a la coordenada 0, 0 en la parte superior izquierda. ¿Okay? Entonces, siendo así, nosotros vamos a disponer de un campo espacial con coordenadas x y y. Vamos entonces a dibujar nuestra carita. La carita, el emoji, lo vamos a dibujar basándonos en la computación gráfica y vamos a decirle que inicialmente vamos a dibujar un óvalo. Entonces tenemos aquí las opciones de dibujar óvalo. Cuando dibujo un óvalo me va a pedir cuatro valores que corresponden a dos coordenadas. Las coordenadas de la posición superior izquierda y las coordenadas de la posición inferior izquierda del área donde se debe dibujar el óvalo. En esta ocasión vamos a decirle que este óvalo lo vamos a dibujar en la coordenada de aquí para acá. Este es el espacio donde se va a dibujar el óvalo. Eso quiere decir que de aquí hasta aquí tiene que haber una coordenada x, le vamos a decir que sea 50 y de aquí para acá otro 50, que son las coordenadas iniciales. Entonces es 50,50 y también le vamos a programar que el ancho de este espacio sea de 100 y el alto sea de 100. 100,100. Una vez que tenemos este óvalo, ya lo podríamos ver en la ventana. Miremos hasta ahí cómo funciona nuestra ventana. Vamos a decirle que vamos a crear dentro de nuestro Graph View un objeto. En Setup Widgets vamos a ubicarlo directamente. Vamos a decirle que me adicione, lo vamos a hacer al vuelo, un nuevo emoji. En este caso lo voy a ubicar en toda la ventana directamente. Bueno, por lo pronto a nuestra ventana también programémosla para que por defecto se cierre al momento de hacerle clic en la X. Probemos a ver cómo funciona hasta el momento. Entonces tendríamos, este sería el resultado. Es un óvalo que tiene por defecto, aquí está entonces enmarcado. Vamos a ubicarnos aquí para hacer una apreciación de lo que estamos haciendo. Desde aquí hasta aquí hay 50, de aquí a aquí hay otros 50, de aquí a aquí hay 100 y de alto también hay 100. ¿Okay? Bien, sigamos trabajando espacialmente sobre este óvalo. La ventana al reducirse de tamaño no va a afectar al gráfico porque el gráfico está empleando valores estáticos, valores fijos. Por ese motivo no lo va a afectar. Okay. Entonces cerremos esta ventana y sigamos. Ahora necesitamos ubicarle los ojos a nuestro objeto. Entonces vamos a dibujar otro óvalo. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que lo podamos entender mejor. En nuestra área, esta es el área de nuestro dibujo. Este es nuestro componente. Dijimos que hasta este punto había 50 y que de ancho teníamos 100 y de alto también hay 100. Entonces, para ubicarnos, el punto centro de este círculo sería los mismos 50 que tenemos aquí más otros 50 que sería la mitad del 100. O sea que desde aquí hasta aquí tenemos 100. Si queremos hacer un dibujo en esta ocasión que nos permita colocar los dos ojos,
del emoji, nosotros tendríamos que ubicarnos aproximadamente en este punto. Para tal fin entonces tiene que ser menos de 100, porque de aquí a aquí hay 100, y de arriba a abajo también sería menos de 100. Entonces vamos a ubicarnos en un punto que para nosotros va a ser el 70, y hacia abajo vamos a ubicarnos en un punto, en el punto 80, y vamos a decirle que este ojo tiene un ancho de 20 y un alto de 20. Entonces ubiquémonos aquí con las coordenadas 70, 80, y tiene un alto y un ancho de 20. Bien, ejecutemos nuestro, y tendríamos esto, tendríamos el primero de los ojos. Luego graficamos el otro ojo. De la misma forma tendríamos que hacer la correspondencia. Para el otro ojo tendríamos que ubicarnos un poco más allá, sería más, obviamente sería más de 100 porque es la mitad que tenemos hasta el momento. En este caso lo vamos a ubicar en la coordenada 110. Este es el 110, y para abajo sí seguirá siendo el 80, y las dimensiones van a seguir siguen siendo 20 de ancho y 20 de alto, 20 y 20. Nuestro gráfico entonces se está haciendo tal cual como lo estamos ubicando en las coordenadas. Vamos a hacer una línea que me permita dibujar la boca. Entonces la línea va a ser esta que está aquí. Para ello entonces vamos a ubicarnos aproximadamente, utilicemos otro color, desde aquí hasta aquí hay 80, y hacia abajo tiene que ser más de 100, entonces de aquí hasta aquí va a ser 120, y tenemos que ubicar el punto final de la línea. El punto final de la línea lo vamos a ubicar en 100 más 20, 120, y para abajo sigue siendo 120. Esa es la línea. Entonces vamos a dibujar una línea, draw line, la cual me va a pedir dos coordenadas. La primera coordenada dijimos que era 80,120, o sea, esta coordenada de aquí, y luego la segunda coordenada 120,120, o sea, esta coordenada de acá. Ejecutemos. Y entonces nuestro emoji se verá así, de esta forma. Como este es un objeto personalizado, quiere decir que yo de estos podría adicionar varios de ellos. Para este caso voy a ubicar en nuestra ventana, en nuestro view, voy a poner un layout en tipo grilla, layout, de 2 filas por 2 columnas. Voy a crear 4 espacios. Eso quiere decir que puedo adicionar 4 de estos emojis. Entonces vamos a hacer un layout, una grilla de 2 por 2, y entonces me va a ubicar ahora 4 elementos, 4 emojis. Estos emojis que los tenemos aquí, entonces van a ser, están divididos así. Voy a dibujarlos aproximadamente así. Este es un emoji, este es otro, son 4 objetos diferentes. Para cada uno de ellos las coordenadas se reinician. Para este emoji el 00 es este punto, para el de acá es este punto, para el de acá es este, y para este es este. Cada uno tiene sus propios sistemas de coordenadas al momento de graficarse. La ventaja que tenemos es que al momento de adicionar nuestros objetos, la ventana le asigna espacios a cada uno de ellos. Bueno, hagamos más objetos, pero ahora, bueno, quería mostrar algo también. Estos objetos son personalizados, pero son estáticos. Eso quiere decir que si la ventana se cierra, nuestros objetos no se van a redimensionar. Cada uno de los emojis sigue dibujándose con un ancho y un alto de 100, a pesar de que el espacio que le ha sido asignado ya no corresponda al tamaño que él necesita. No importa, este espacio él reduce y solamente le queda el espacio que la ventana le ha asignado.
Por ese motivo, cuando nosotros creamos objetos personalizados, deberíamos nosotros crear una serie de variables que me permitan hacer que el dibujo se acondicione a la ventana. Es decir, si la ventana se hace más grande, el objeto debería redimensionarse para verse más grande también. Eso lo vamos a aprender ahora con la nueva clase que vamos a hacer. Vamos a hacer una nueva clase que la vamos a llamar bandera colombiana, Colombian Flag. Colombian Flag. Es también otro componente. Y por supuesto, este componente también sobrecarga el método paint que recibe también el parámetro graphics a través del cual queremos dibujar. Ahora en este objeto queremos hacer otro tipo de dibujo. Nosotros queremos ahora dentro de un área asignada, vamos a dividir o vamos a calcular el ancho y el alto para nosotros poder dibujar una bandera con las siguientes medidas. Queremos dibujar, si esta es la mitad de nuestro espacio, nuestra bandera la vamos a dibujar desde este punto hasta este punto. Ahí se tiene que dibujar nuestra bandera. La bandera colombiana pues tendrá el primer rectángulo amarillo, luego azul y luego rojo. Eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular las coordenadas de estos puntos. Estos valores, estos puntos tenemos que calcularlos. Nosotros podemos fácilmente ubicarnos en el punto 0, 0. Dijimos que esa es la coordenada 0, 0. Pero nosotros, para poder ubicar los demás puntos, necesitaríamos conocer cuánto tenemos de ancho y cuánto tenemos de alto. De tal forma que una vez que tengamos esas variables, nosotros ya podamos hacer las divisiones pertinentes para ubicarnos en estas coordenadas. Entonces lo primero que vamos a hacer es averiguar ancho y alto del área que tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es definir dos variables, ancho, y para averiguarlo simplemente ejecutamos el método getWidth. Y para el método getHeight. Ahora en estas dos variables ya tenemos dos valores que los podemos utilizar para hacer cálculos. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es crear un rectángulo relleno de color amarillo. Miremos cómo funcionan los colores. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el color del color de dibujo. Le vamos a decir que el color que vamos a utilizar en este caso es amarillo, yellow, y con él vamos a dibujar, bueno, no vamos a dibujar, vamos a rellenar, fill, un rectángulo. Vamos a dibujar un rectángulo relleno. El prefijo draw me dibuja un rectángulo, el prefijo fill lo rellena un rectángulo con el color que ya ha estado predefinido. Para el rectángulo vamos a necesitar cuatro valores. Rectángulo, vamos a necesitar cuatro valores. Los valores que necesitamos son, bueno, creo que no es rectángulo, es rect. Sí, es fill rect, rectángulo. Necesitamos cuatro valores. Los dos primeros corresponden a la coordenada superior izquierda y los dos inferiores y los otros dos corresponden al ancho y al alto. Entonces comencemos. Necesitamos ubicar este punto, el primer punto. Este punto necesitamos calcularlo respecto a este ancho. Si nosotros lo vemos en la pantalla tal como está dibujado, podríamos decir que esta es una cuarta parte de todo el ancho. Aquí es una mitad, aquí es una cuarta parte. O sea que de aquí hasta aquí hay una cuarta parte del ancho, ¿cierto? Y de aquí hasta aquí hay una cuarta parte del alto. Una cuarta parte del alto.
De esa forma nosotros podemos ir trabajando nuestro dibujo. Entonces le vamos a decir que el ancho lo vamos a dividir entre 4 y el alto también lo vamos a dividir entre 4. Y ahora le tenemos que decir que el ancho de este rectángulo, correspondería a 2/4 partes. 1, 2, 3, 4, está dividido entre 4 y cojo 2. O puede decirle simplemente la mitad del ancho, como queramos decirlo. Entonces yo le voy a decir aquí que vamos a coger 2/4 partes del ancho. Entonces 2/4 partes del ancho, width entre 4. Y para el alto que tenemos de aquí hasta acá, bueno, aquí pongámosle punteadita a esta línea. El alto va a ser 1/4 parte, solo es 1/4 parte. Entonces simplemente vamos a decirle que el alto entre 4. ¿Ok? Entonces tenemos el primer rectángulo. Verifiquemos a ver si podemos visualizar esta imagen. Entonces ya no vamos a crear en el segundo cuadro un emoji, sino vamos a crear una bandera colombiana, Colombian Flag. Ejecutemos y vamos a ver que en nuestro cuadro se crea esto. Aquí ya tenemos la cuarta parte. La diferencia ahora es que cuando nosotros reducimos nuestra ventana, el emoji no cambia de tamaño porque ha sido trabajado con variables estáticas, con valores estáticos, perdón. En cambio esta bandera sí se va redimensionando. A medida que la hago más pequeña, el rectángulo también se hace más pequeño y así sucesivamente, más ancho o más alto. Completemos la bandera. Entonces ahora vamos a dibujar en color azul, vamos a rellenar en color azul, punto blue, y vamos a rellenar con un rectángulo que esté en las siguientes coordenadas. El rectángulo ahora se ubica en esta coordenada desde este punto. Ese punto para nosotros también al igual es la cuarta parte del ancho, ahí está ubicada, y de alto serían 2/4 partes del alto, o podríamos decirle la mitad del ancho, como lo queramos colocar. Entonces lo vamos a ubicar así, vamos a decir que va a ser en la cuarta parte del ancho, y en cuanto al alto, 8, va a ser la mitad del alto, o 2/4 partes, como lo queramos llamar. Y al igual que en el anterior, tenemos que hacer el cálculo cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto. De ancho tiene 2/4 partes, entonces también tiene 2/4 partes del ancho. Y de alto tendría el tanto de 1/8 parte. Esto es 1/4 parte, 1/8 parte del alto. 1/8 parte del alto. Miremos si la bandera se ve como la esperamos. Igual se redimensiona. La bandera siempre se redimensiona. Completemos nuestra bandera en color rojo. También va a iniciar en la cuarta parte, va a iniciar aquí en la cuarta parte, solo que ahora tiene de altura, bueno, lo podríamos trabajar en octavas partes, ¿cierto? Sería la mitad, bueno, serían, a ver, octavas partes, 4, 5 octavas partes. Entonces decimos que en el alto van a ser 5 octavas partes. Y de ancho y de alto van a ser igual que el azul. Entonces nuestra bandera está completa. Nuestra bandera ya se visualiza
y ya se reacomoda al tamaño de la ventana. Bien, no solamente existen ese tipo de gráficos, sigamos mirando qué más podríamos hacer. Vamos a crear ahora un paisaje. Entonces vamos a crear una nueva clase, la vamos a llamar Horizon, es el horizonte. Entonces extends JComponent. También tenemos nuestro método. Y está graphics, JComponents y graphics, public void paint. Y aquí vamos, ¿qué pasó aquí? Component swing graphics. Bueno, vamos en Paint entonces a dibujar un horizonte. Lo que queremos ahora es crear un paisaje en el cual miremos desde la mitad para abajo el mar, de la mitad para arriba. Bueno, dibujémoslo acá. Queremos hacer un paisaje de esta forma. En el área que nos han asignado, queremos dibujar de la mitad para abajo va a ser el mar, de la mitad para arriba va a ser el cielo, y en el centro vamos a colocar aquí el sol. Entonces lo vamos a dibujar el sol amarillo. Vamos a hacer un efecto de ese horizonte, no, nada complicado. Bien, igual que en el anterior, entonces vamos a determinar cuál es el ancho, get width. Vamos también a calcular cuál es el alto, get height, y con ellos vamos a calcular los demás valores. Lo primero es ubicar el color, set color. Vamos a definir un color nuevo. Queremos crear un color para el cielo, pero el cielo no es un azul normal como el de nuestra bandera colombiana. Entonces lo vamos a crear como un color nuevo. Vamos a ubicar un color, un azul un poquito, vamos a ubicar por ejemplo un color cian, se llama así, cian color, o color cielo, cian color. ¿Será que por aquí me da los valores del cian? Cian, no sé, tal vez estos 200, tal vez estos. Probemos con estos. Sin embargo, ahora probamos a ver cuáles pueden ser. No sé si esos sean correctos, ahora lo revisamos. Y vamos a pintar la primera mitad. Entonces vamos a pintar esta primera mitad, que es el color del cielo. Entonces vamos a dibujar un rectángulo, fill rect, desde la coordenada 0,0, que sería este punto, hasta esto de ancho, que es width, y la mitad del alto, height. Entonces todo el ancho y la mitad del alto. Hasta ahí entonces tendríamos pintado el cielo. Este es el horizonte. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a crear un nuevo horizonte. Entonces tendríamos ubicado ese, bueno, el cielo salió un poquito más claro de lo normal. Ok, lo podríamos oscurecer un poco. Y vamos a colocar nuestro mar, el mar, un color, un azul un poco más oscuro. Entonces vamos a definir de tipo set color. Bueno, por aquí yo tengo unos valores, 253,184,19. Es como un azul mar, y vamos a llenarlos. Entonces vamos a ubicar, el otro color va a ser desde la coordenada 0, y la mitad del alto, 0, y la mitad del alto, la mitad del alto, coma, hasta
Bueno, vamos a ubicarlo así, 0, hasta el ancho y la mitad del alto. Entonces tendríamos esto. Uy, eso salió amarillo. Espérenme, cambiemos los colores. Hagamos otros colores. El 0,119,190. El otro valor que tenía era el del sol. Ahora lo dibujamos, el sol. Bien, asumamos que este es el cielo, este es el mar. Ahora nosotros queremos ubicar, bueno, esos dos se van automáticamente a redimensionar cuando la ventana cambie. Pero ahora queremos aquí dibujar un medio óvalo que va a ser el sol. Este medio óvalo también lo vamos a trabajar de acuerdo con coordenadas, de tal forma que el sol también se aumente o se disminuya. Entonces vamos a dibujar, pero el sol tiene que pintarse encima de los otros. Bueno, coloquémoslo aquí, G punto, entonces set color, coloquemos este color anterior que habíamos encontrado, el 253.184,19, y aquí vamos a llenar un óvalo. Vamos a dibujar un óvalo relleno. Este óvalo relleno lo vamos a trabajar de la siguiente forma. La idea es esta: nosotros vamos a ubicar el centro de nuestra ventana, que sería el ancho de la ventana entre 2, y a esto le vamos a disminuir, hasta aquí le disminuiríamos un cuarto, pero la idea es disminuirle solamente un octavo del ancho. Entonces ese sería el punto inicial donde se va a dibujar. O sea que aquí sería el ancho entre 2 menos un octavo de ese ancho. Es aquí ya encontramos el punto de aquí hasta aquí, porque tenemos que crear esta área. Este punto ya lo encontramos. El alto, el Y, esta es la coordenada X, la coordenada Y. Para esa coordenada Y vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a hacer de la mitad, vamos a encontrar la mitad y le disminuimos un octavo. Eso es lo que le vamos a restar, un octavo de ese ancho. Entonces igual, entonces el alto 8 entre 2 menos, bueno, pero esta disminución no la vamos a trabajar respecto al alto. Sí la vamos a calcular el alto para encontrar el punto, pero no la vamos a trabajar respecto a este, sino respecto al ancho. ¿Para qué? Para que si la ventana se vuelve un poco más alargada, el sol no cambie su circunferencia. Entonces por eso lo que le vamos a restar es el ancho entre 8, un octavo del ancho. Ese es el óvalo que vamos a dibujar. Aquí hay un error. Entonces tenemos la mitad del alto, la mitad del alto menos el octavo. Para finalizar vamos a, como es un óvalo, a ver, 1, esa es la altura. Ahora sí, el ancho y el alto. El ancho y el alto sí van a ser, son 2 octavos, o sea, una cuarta parte del ancho. Entonces va a ser el ancho entre 4 entre 4. El sol ahora en este caso se va a ubicar en toda el área. La ventaja que tenemos ahora es que los dos rectángulos sí se redimensionan tanto horizontalmente como verticalmente. En cambio el sol solo se va a redimensionar horizontalmente. Eso me va a permitir manejar siempre la circunferencia del sol. Bueno, pero el sol debería estar detrás del mar, o sea que este dibujo debería estar aquí arriba, justo antes de dibujar nuestro mar. Y aquí está nuestro horizonte. ¿Ok? Bien, completemos nuestro dibujo trabajando otro tipo de figuras que se pueden crear.
Para ello vamos a crear una clase que la vamos a llamar reloj de arena, sun clock. Aquí está. También hereda de JComponent. Obviamente también hereda, también sí, sobrescribe el método paint graphics g. Graphics g. Y lo que pretendemos hacer ahora es que en nuestra área, en la área que nos han asignado, vamos a dibujar un reloj de arena. El reloj de arena lo vamos a dibujar así. Son dos semicírculos. Bueno, y los vamos a cerrar. Este es nuestro reloj de arena. Algo sencillo. Con esto simplemente aprendemos a manejar óvalos o elipses. Pues solamente ubicadas en la mitad. Bueno, al igual que en las anteriores, vamos a calcular nuestro ancho y nuestro alto para trabajar basados en ellos. Y comenzamos a dibujar. Entonces, para dibujar este tipo de elementos, cuando son en la mitad, vamos a dibujarlos como elipses o arcos. Entonces vamos a dibujar dos medios arcos. Entonces vamos a dibujar un arco y lo vamos a trabajar al igual en cuartas partes. Entonces para este caso lo vamos a ubicar de la siguiente forma. Bueno, escribámoslo y ahorita miramos cuáles son los espacios que hemos utilizado. El área va a ser desde la cuarta parte del ancho, coma 0, que correspondería, el ancho va a ser la cuarta parte del ancho, o sea, así vamos a comenzar aquí, o sea, van a ser la mitad y esta es la cuarta parte del ancho, aquí, y vamos a ubicar este otro punto 0, este punto 0, ¿por qué? Porque el arco obligatoriamente tiene que trazar imaginariamente el círculo completo, o sea que en realidad el punto inicial no es este, sino el punto inicial es el de acá arriba, por eso es 0. Adicionalmente le tenemos que decir cuánto va a tener de ancho y cuánto va a tener de alto. Entonces, cuánto hay en ancho, es decir, desde aquí hasta aquí, y cuánto va a tener de alto desde aquí hasta aquí. Entonces el ancho pues necesariamente son 2/4 partes o la mitad del ancho, entonces son 2/4 partes, y el alto también es el mismo tanto, pero del alto, entre 4. ¿Qué más tenemos que decirle? Tenemos que identificar desde qué lugar va a iniciar a hacer el semicírculo. Para ello tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos ubicarnos. Si este es el punto 0 de la circunferencia y trabajar en ángulos, si este es el punto 0, si este es el ángulo 0, este es el ángulo 90, este es el ángulo 180, aquí abajo estaría el 270, etcétera. Entonces nosotros vamos a iniciar el dibujo desde el ángulo 180. Entonces desde 180. Y luego tenemos que decirle cuál es el ángulo que voy a dibujar. Voy a dibujar un total de 180 grados. Entonces 180 grados. Miremos hasta ahí cómo iría nuestro dibujo. Entonces vamos a Sun Clock. Miremos a ver cómo nuestro dibujo se hace hasta el momento. Como podemos ver, nuestro dibujo va igual que los anteriores, también se redimensiona y está tomando las coordenadas como pedíamos. Ahora sí hagamos la parte inferior del reloj de arena. Entonces para la parte inferior vamos a dibujar también un arco. También para la parte inferior también vamos a crear, es esta área la que tenemos que enmarcar.
O sea que tenemos que ubicar este punto, que es el punto 1/4 parte del ancho y la mitad del alto. Entonces 1 parte del ancho y la mitad del alto. También tenemos que decirle cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto, que son exactamente los mismos que tenemos acá arriba. Y tenemos que decirle desde dónde se va a graficar. Ahora este se va a graficar desde el ángulo 0, va a iniciar en el ángulo 0 y va a dibujar un tanto de 180 grados. Entonces desde el ángulo 0 y va a dibujar 180 grados. A ver, miremos aquí, hay un error, aquí hay un paréntesis. ¿Hay más errores? Sí, sobre un paréntesis. Bien, entonces nuestro reloj de arena hasta el momento va así, solo que está abierto. Son 2 semicírculos. Y los 2 semicírculos igual se acomodan a la ventana, se redimensionan. Tracemos las líneas. Las líneas para unir estos valores. Entonces las líneas que tenemos que crear ahora son 2 líneas horizontales. Y tenemos que ubicar los puntos. Entonces, coordenada inicial, coordenada final. Coordenada inicial, la 1/4 parte del ancho, la 1/4 parte del alto. Entonces, draw line, vamos a hacer la 1/4 parte del ancho, la 1/4 parte del alto. Y punto final serían 3/4 partes, 1, 2, 3/4 partes del ancho y 1/4 parte del alto. 3/4 partes del ancho y 1/4 parte del alto. Bueno, entonces nuestro reloj de arena va así. Ya cerró la línea. Ahora la línea de abajo. Para la línea de abajo podemos ser un poco prácticos y no pensar mucho. Ya sabemos que esta línea y esta línea horizontalmente tienen las mismas coordenadas. Es decir, esta coordenada y esta coordenada son las mismas. Las que van a variar son las coordenadas Y. O sea que aquí vamos a bajarla. Ahora ya no se dibujan en la 1/4 parte, sino en 1, 2, 3 en la 3ª parte. O sea que aquí sería fácilmente colocarle la 3ª parte del alto. Y entonces nuestro reloj de arena queda completo. Bueno, con estos ejemplos, con estos 4 gráficos, con estos 4 objetos personalizados, hemos explicado un poco acerca de lo que el objetivo que tenía este capítulo o esta videoclase, y era manejar las 2 dimensiones, trabajar un poco de programación gráfica y crear objetos personalizados. Bien, se propone como ejercicio, como homework, crear una clase que me permita dibujar los dígitos de un reloj, o sea, crear un objeto personalizado que me permita dibujar unos números digitales tal como se ven aquí. La idea es que nosotros podamos cambiar, voy a hacer aquí, a ver, miremos aquí, clock number, digital clock, voy a colocarlo aquí así. La idea es que nosotros podamos hacer lo siguiente. En digital clock vamos a tener un vector de digital numbers. Digital numbers es la clase que hereda de JComponent. Nosotros esos 4 dígitos los vamos a poder crear, y en el momento de crear les vamos a dar un número. Ese número que le colocamos aquí por parámetro es el número que él debe graficar. Por ejemplo, si en este momento son las 2 de la tarde, 02
55, entonces él debería graficarlo. Al momento de graficarlo debería verse así. Entonces son las 0, 2, 5, 5. Hay que crear, el homework consiste en crear esta clase, la clase digital number, de tal forma que yo pueda graficar estos números. Para esto será muy útil, miren que son rellenos, áreas rellenas, será muy útil dibujar polígonos. Como podemos darnos cuenta, cada una de estas barritas es un polígono que tiene 6 coordenadas, 6 puntos, porque son, dibujémoslos acá. Lo que hay que dibujar es esto, hay que ubicar 6 coordenadas y en esas 6 coordenadas trazar el dibujo. Para ello es muy útil la clase, hagámoslo aquí, es muy útil ubicar en Java draw polygon. Draw polygon es un método que me permite graficar basado en puntos. Yo puedo crear un vector de X, un vector de Y y cuántos puntos voy a dibujar y él automáticamente me lo dibuja. Y si no lo quiero dibujar sino que lo quiero rellenar, pues lo hago con fill. Aquí hay un ejemplo de cómo dibujar un polígono. Miremos, se crea un vector de las coordenadas X, otro vector de las coordenadas Y y la cantidad de puntos que voy a graficar, y al momento de rellenarlo él me va a graficar algo parecido a como lo que tenemos en el tablero. Bien, ese es el homework que se deja en consideración para que lo realicen, y con eso damos por finalizada esta videoclase.